a enseñar al mundo el precio del dolor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística, la misa capitular, que siempre preside algún canónigo, pero que todos los sacerdotes que trabajan en este santuario concelebran y ofrecen la intención por alguna de las que se han mandado decir en esta basílica. El día de hoy pedimos por la familia González, empresa, servicios y representación Vagón en acción de gracias. Hoy es día 1 de mes que nuestro pueblo dedica de manera especial a pedir su protección a la Divina Providencia. La Divina Providencia es el cuidado amoroso que Dios tiene de cada una de sus criaturas para que todas puedan llegar al fin para el que fueron creadas. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que bajo su inspiración sepamos discernir lo que es recto y experimentemos siempre el gozo de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les expliqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Cuánto amo, Señor, tu voluntad.
cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra,
todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este inicio del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, San Pablo rememora cómo fue su entrada a esa comunidad, a esa ciudad, y predicó presentándose débil. Lo hizo con temor y temblor, muy distinto a como se presentó, por ejemplo, en el Areópago en Atenas, que lo hizo con mucha seguridad y lo hizo también con un discurso digno de la retórica de los grandes filósofos griegos. Aquí, por el contrario, lo hace diferente. En Atenas casi no hubo conversiones después de ese discurso. En cambio, en Corintio se formó una comunidad cristiana bastante sólida, bastante fuerte. Y es que San Pablo quería fundamentar la fe en esa comunidad, no en la elocuencia humana, sino en el poder de Dios, y por eso predica a Jesucristo crucificado, porque la cruz es poder de Dios, donde se manifiesta esa donación total de Jesucristo a la humanidad, y también se manifiesta el amor profundo del Padre al dar a su Hijo por nosotros. Y esto lo decía en una comunidad que en ese momento tenía muchas rivalidades, buscaban los mejores puestos, buscaban sentirse importantes. ¿Quién era más? Y entonces San Pablo los centra y les dice lo realmente importante en el mensaje de Jesús. Y a veces nosotros actuamos de una manera similar a como estaban actuando, de cómo estaba actuando esa comunidad de Corintio, con grupos, divisiones, o pensando que solo las personas elocuentes, solo las personas sabias, solo las personas muy preparadas o con mucha fama son las que nos pueden aportar algo a nuestra fe, cuando Dios generalmente se vale de personas sencillas, humildes, para comunicarnos su mensaje, y se vale de estas personas para llevar a cabo, llevar adelante su obra en este mundo. Y además hay otra enseñanza en esta primera lectura, que a veces hay personas que dicen solo hasta que ya esté sumamente bien preparada en la evangelización, en el conocimiento de la religión, puedo empezar a evangelizar. Si San Pablo
y otros grandes santos hubieran pensado así, a lo mejor nunca se hubieran lanzado a predicar a Cristo. Ciertamente es importante el conocimiento, el irnos preparando, pero eso poco que vamos conociendo debemos ponerlo al servicio de los demás, debemos comunicarlo, no esperar hasta que ya esté perfectamente preparado, porque a lo mejor eso nunca va a llegar, y sin embargo es importante comunicar lo que vamos sabiendo, como lo hizo San Pablo. En el Evangelio se nos habla de Nazaret, Nazaret que está en Galilea, en ese momento dominada por los romanos. Galilea viene de una palabra hebrea, Galil, que significa distrito o círculo. El nombre completo era Galil Goyim, o sea, Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque ahí, en esa región, había muchos no judíos, o sea, gentiles, sobre todo en Tiberíades, donde estuvo en muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo. Allí en Nazaret, San José trabajó como carpintero, ganó su oficio como trabajador, como obrero independiente. Y Nazaret era un lugar importante porque había 3 rutas que quedaban muy cerca de esta aldea. La ruta que iba por el mar Mediterráneo desde Egipto hasta el Líbano, la ruta que iba de Damasco a Jerusalén y la ruta oriental, o sea, del otro lado del Jordán. Y por ahí transitaban comerciantes, transitaban también los beduinos, transitaban las tropas romanas para vigilar toda esa zona, transitaban los peregrinos que iban a Jerusalén o a otros lugares de culto. Por lo tanto, Nazaret no era una aldea perdida en el desierto como muchas veces nosotros nos la imaginamos, sino estaba en una zona de mucho comercio, de mucha riqueza cultural. Jesús seguramente en su infancia convivió con distintas personas, no solo judíos, incluso tal vez pudo ir a una ciudad romana que se estaba construyendo a 8 kilómetros al norte de Nazaret, que se llamaba Séforis, según las últimas excavaciones, y ahí pues venían gente de todas partes a trabajar. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo a Nazaret. Había mucha expectación ahí por lo que había hecho en otras partes. Y como dice San Lucas, que cuando Jesús comenzó a predicar, iba preferentemente a las sinagogas. Era el lugar natural de predicación para Jesús. Siempre en cada aldea había una sinagoga, bastaban 10 hombres para que se formara una sinagoga. No necesariamente tenía que haber un edificio, generalmente sí había, pero no era un requisito indispensable. Y ahí, ¿qué era lo que hacían? Primero leían la palabra de Dios y luego hacían un comentario, más o menos, y también hacían oraciones, más o menos lo que corresponde a la primera parte de la Santa Misa que tenemos nosotros. Entonces le dan el honor a Jesús de que lea un pasaje, desenrolla la tira de pergamino, porque no se leía en hojas como las tenemos nosotros, sino era un pergamino que se enrollaba, y ahí Jesús proclama lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva,
para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Este es un pasaje que se escribió después de la liberación de la cautividad de Babilonia. El tercer Isaías lo escribe como un signo de esa alegría, de ese entusiasmo por la liberación. ¿Y qué pensaban los judíos en ese momento acerca de este pasaje? Pues que era más bien una liberación de tipo política, pero la liberación no había llegado porque después de los babilonios, los hebreos habían sido conquistados o dominados por los persas, luego por los griegos, luego por los romanos, y entonces estaban anhelando esa liberación política. Y Jesús, ¿qué es lo que responde? Este pasaje se acaba de cumplir hoy. Obviamente su liberación no es una liberación de tipo política, sino espiritual. Y este pasaje es como el programa de Jesús. Por eso es tan importante. ¿Y cuál fue la reacción? Pues pensaron que, ¿acaso te estás proclamando el Mesías? Pues entonces haz milagros como lo has hecho en otras regiones. Aquí manifiesta tu poder. ¿Qué? Vas a ser el Mesías cuando nosotros te conocemos y hemos convivido contigo y conocemos a tu madre y conocimos a tu padre y conocemos a tus parientes. O sea, había en muchos una incredulidad. Y Jesús no se dejó presionar por esa petición de milagros. Generalmente, o más bien, Jesús no hacía milagros cuando lo estaban presionando para ello, sino cuando veía una fe auténtica. Y generalmente cuando alguien pedía la salud o la curación o la liberación para otro. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Al contrario, habla de los pasajes de la Sagrada Escritura en donde Dios muestra una preferencia especial hacia los no judíos, hacia los gentiles. Y eso enfureció terriblemente a los israelitas de tal manera que lo quisieron matar. Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, a cuantos creen en su nombre, les dio poder llegar a ser hijos de Dios. Jesús no hizo ninguna preferencia especial a sus parientes, a su aldea, sino que los trató de igual manera que trataba a todos y buscaba con su palabra hacerlos reaccionar, hacerlos ver que entendieran el mensaje de Dios. Ojalá que nosotros también tengamos esas actitudes de Jesús, no buscar siempre hacer favoritismos a los nuestros, sino tratar siempre de ayudar a todos y sobre todo vivir ese pasaje que Jesús cita en Nazaret. Somos ungidos a llevar a los pobres la buena nueva. Todos nosotros recibimos esa misión en el bautismo para buscar la liberación a los cautivos, para dar la libertad auténtica que viene de Cristo Jesús. Que María Santísima, que nos ayuda siempre a nuestra liberación en todos los aspectos, interceda por nosotros.
Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres y digamos a cada petición: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por la Iglesia, para que nazca y se desarrolle en aquellos lugares donde aún no existe, oremos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por el mundo, para que las transformaciones que se producen en él sean para el bienestar de todos los hombres, oremos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por los enfermos incurables, para que no pierdan la esperanza de los bienes eternos, oremos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Por nosotros aquí reunidos, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que Dios nos conceda durante el día que empezamos inteligencia para comprender, memoria para recordar y facilidad para aprender, oremos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Para que el Señor se digne aceptar la acción de gracias de la familia González, Empresas, Servicios y Prestaciones, Vagón, oremos al Señor. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Coge, Señor, nuestra oración, pues te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados por Jesucristo nuestro Señor.
el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, los dones que te ofrecemos y purifica nuestros corazones con la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Norberto, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como verdaderos hermanos, dense un saludo de paz. La paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Que la efusión de tu Espíritu Santo, Señor, purifique nuestros corazones y los fecunde con la aspersión íntima de su divino rocío. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Primero bendigo a los niños pequeños, después bendigo los objetos religiosos que ustedes traen y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Señor, a estos niños que son el fruto del amor de sus padres y que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Bendice también estos objetos de devoción cristiana para que nos hagan crecer en la fe y en las buenas obras, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. En nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.